Asociación Camino Anima Mundi presenta. Mm, Fíjate que, a ver cómo planteo esto. Hay una pregunta, una duda fundamental que creo que a todos nos asalta alguna vez en la vida. claro. Imagina que todo eso que creemos ser, o sea, nuestros miedos más arraigados, las reacciones impulsivas, o esa voz interna implacable que nos critica a las 3 de la madrugada. Ya, la famosa voz nocturna. Eso es. Pues imagina que todo eso en realidad no nos pertenece en absoluto. En esta inversión vamos a meternos de lleno en un tema apasionante, una reflexión viva sobre el misterio de la identidad humana. Es que es un tema vital, fíjate. Totalmente, porque históricamente parece que hemos oscilado entre dos errores. O bien pensar que somos, digamos, un mero producto del entorno, como plastilina moldeada por el trauma. Sí, marionetas de las circunstancias, ¿no? Exacto. O por el contrario, creer que en el fondo albergamos una esencia inmutable, ya perfecta, a la que nada le afecta verdaderamente. Una visión muy estática, sí. Y claro, al sumergirnos en los textos de la antropología antigua y la tradición espiritual, vemos que hay una tercera vía, una mucho más profunda. Y la gran pregunta antropológica es esta. Si no somos esos pensamientos que nos atraviesan, Mm. si no somos esas voces, ¿qué somos exactamente? Pues a ver, es sin duda la pregunta por excelencia. Y para empezar a abordarla, creo que es súper útil despejar el terreno. O sea, entender primero qué es lo que no somos. Vale, me gusta empezar por ahí. Porque para visualizarlo no somos simplemente el viento, no somos esa corriente de aire que nos empuja de un lado a otro. Ya, Tampoco somos una tierra pasiva, inerte, que simplemente espera a que cualquier cosa caiga sobre ella. Y desde luego, no somos un árbol ya completamente desarrollado desde el principio. fíjate, eso choca mucho con la mentalidad de hoy en día, ¿verdad? Choca muchísimo. Fíjate en una referencia clásica muy potente que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Ahí se habla de los espíritus del aire. Ah, sí, los espíritus del aire. Exacto. Y esa expresión captura perfectamente estas atmósferas invisibles. En la tradición oriental, a esto se le llama logismoi. Logismoi, o sea, las sugestiones, ¿no? Eso es. Son esas sugestiones, esos pensamientos intrusivos que nos asaltan de repente. Son fuerzas, presiones que intentan configurarnos continuamente. Pero, y corrígeme si me equivoco, la clave es que nos atraviesan, pero no nos crean, ¿verdad? Ahí le has dado. Esa es la clave absoluta. Nos presionan, intentan darnos forma, pero no tienen la capacidad de crear nuestro ser desde cero. No son nuestra identidad profunda. Buf, pues esto es un alivio inmenso. Quiero decir, pensar en esa espiral de darle vueltas a todo por la noche cuando el cerebro repasa cada error, Sí, esa rumiación constante. entender que esos logasmois son como, no sé, como un aire tóxico que pasa por la habitación, pero que no son la habitación en sí misma. Totalmente. Es una imagen buenísima. Pero claro, a ver, si nos quedamos solo con esto, podríamos caer en una trampa, ¿no crees? ¿En qué sentido lo dices? Pues que si decimos, oye, yo no soy mis circunstancias ni mis pensamientos, corremos el riesgo de pensar que somos entidades intocables, como fantasmas desconectados de la realidad. Claro, como si nada nos afectara. Eso es. Para no caer en esa confusión, creo que es vital desgranar cómo se construye realmente nuestra identidad, porque a veces metemos muchas cosas distintas en el mismo saco al decir yo. Sí, colapsamos todo en una sola palabra. Y ahí viene el lío. Por eso los textos sugieren distinguir muy bien tres capas. A ver, la primera sería el ser recibido. El ser recibido vale. La segunda es la configuración histórica. Y la tercera, las fuentes de configuración. Vale, vamos por partes entonces. El ser recibido. Pues el ser recibido no es algo que tú y yo hayamos construido, no, es el don original de Dios. Es la existencia, la dignidad, esa imagen divina impresa en nosotros. Nuestro corazón profundo y nuestra vocación. O sea, es una posibilidad radical de relación con el Creador. Espera, vamos a aterrizar esto un poco para quienes nos escuchan, para que no suene a teoría abstracta. Sí, a ver, dime. Cuando hablas del ser recibido, de esa imagen divina, la tentación es imaginar una estatua de mármol. Ya, la típica estatua clásica, ¿no? Claro, una obra perfecta que ya está ahí, terminada, y que con la vida solo se llena de polvo, y parece que nuestro único trabajo es pasarle el plumero para que brille. ¿Es eso este fondo del ser? No, para nada. Y me alegra que saques esta imagen porque es justo lo que tenemos que desaprender. Vale, entonces no hay estatua. ¿No hay estatua?
porque una estatua no tiene vida, es algo inerte. La analogía correcta, la que de verdad cambia el paradigma, es la de una criatura semilla. Una criatura semilla me gusta. Claro, porque una semilla no es un árbol en miniatura. Está viva, tiene un propósito, una orientación, pero no nace ya desplegada. O sea, no es una esencia desnuda y terminada. Exacto. Necesita un proceso, necesita historia para germinar y llegar a ser lo que está llamada a ser. Me parece brillante cambiar la estatua por la semilla. Porque, claro, la semilla no flota en el vacío. No cae en la tierra. Cae en la tierra de la vida real. Y aquí es donde entra la segunda capa que mencionabas, ¿no? La configuración histórica. Eso es. Ahí es donde la cosa se vuelve compleja. Ya te digo. Porque aunque mi fondo, mi semilla sea un regalo de Dios, la forma en la que yo aprendo a amar, o a defenderme, o a reaccionar ante una crítica... Todo eso se forja en la historia. Exacto. Nuestra forma histórica sí está profundamente moldeada por lo que nos rodea. Totalmente. Esa configuración histórica es el sujeto real, el que camina por la calle, que es resultado de cómo la semilla ha interactuado con su entorno. Y esto nos lleva a la tercera capa, supongo. Claro, las fuentes de configuración. Porque al crecer, la semilla absorbe lo que hay en la tierra y en el aire. Y a lo largo de la vida estamos expuestos a narrativas que nos nutren o nos intoxican. Vale, y si miramos a nuestro alrededor o a nosotros mismos, vemos mucho dolor, patrones tóxicos, heridas. ¿De dónde salen exactamente estas narrativas? Es una duda crucial. Porque es muy fácil caer en caricaturas, ¿sabes? Decir, es que el demonio me hace ser malo. O bien decir que el ser humano es pura basura por naturaleza. Total. Y para salir de esas caricaturas, la tradición nos da un concepto fascinante, el palaios. El palaios. Que se traduce normalmente como la vieja configuración o el hombre viejo. Pero, ojo, hay que ser quirúrgicos aquí. El palaios no es idéntico al demonio. ¿Vale? Ni es simplemente tu esencia volviéndose mala. Es una formación histórico-espiritual muy compleja. O sea, es la suma de nuestras heridas. Sí, imagina la semilla en un entorno hostil. El palaios son los miedos, el orgullo, las heridas de la infancia, las barreras que ponemos para sobrevivir. El pecado y las estructuras del mundo caído, digamos. Exactamente. Todo eso es el palaios. Pero, un momento, si el palaios es histórico y psicológico en gran parte, ¿dónde queda esa idea de lo demoníaco, del mal operando? Aquí entra un matiz teológico precioso, de corte tomista. A ver, el mal no tiene sustancia propia. No crea nada desde cero. Ah, claro, el mal no es un creador rival. Exacto. Lo demoníaco es puramente parasitario. Solo puede coger algo que ya existe y distorsionarlo. Intoxica sobre el palaios. O sea, coge una herida mía, como el miedo al rechazo, y la parasita. Eso es. Y la convierte, por ejemplo, en una necesidad de control enfermiza. De ahí nace la narrativa tóxica. Madre mía, entender el mal como un parásito que distorsiona lo cambia todo. Te quita de encima esa idea de que tenemos una maldad invencible dentro. Claro, porque es una distorsión, no tu ser original. Pero claro, si lo tóxico viene de esto caído y parasitario, ¿qué pasa con todo lo innegablemente bueno que tiene el ser humano y que no es religioso? Es una gran pregunta. Porque, a ver, el mundo no es solo trauma y palaios. Hay madres que cuidan maravillosamente a sus hijos, maestros íntegros, amistades leales. Hay una cultura humana con valores. Por supuesto. Y eso es lo que llamamos la narrativa buena. ¿Y de dónde sale, si no es de la gracia salvífica directa? Proviene del orden mismo de la creación, de lo que se llama la gracia común y la ley natural. Los bienes creacionales. Exacto. La creación, aunque esté herida, conserva un orden de bondad. Esa narrativa buena es vital. Sería como el abono natural en nuestro jardín, ¿verdad? Una analogía perfecta, sí. Si la narrativa tóxica es la maleza o el aire contaminado de los lobos Moi, la narrativa buena es un cultivo sano. Sí, un cultivo que humaniza, que nos sostiene, impide que nos quedemos encapsulados en la toxicidad total. Pero, y esto es clave, tiene un límite. A ver, ¿qué límite? Pues que la narrativa buena no salva por sí sola. Un buen abono ayuda, pero si la semilla no recibe la luz que necesita para culminar su propósito, no basta. Uf, esto es duro para la mentalidad de hoy, ¿eh? Ya, totalmente.
Porque nos encanta pensar que si vamos a terapia, somos buenas personas, reciclamos y leeros filosofía, pues ya está, nos salvamos a nosotros mismos. Claro, absolutizamos la narrativa buena. Pero si hacemos eso, se vuelve insuficiente, incluso fariseica. Y por eso necesitamos la tercera fuente. La narrativa salvífica. Eso es, que proviene directamente de Dios, del Logos, de la gracia y de Cristo. Es la única capaz de recapitular el ser. ¿Recapitular qué palabra tan inmensa? Sí, es tomar esa semilla, con toda su historia, y llevarla verdaderamente a su plenitud. Y esto nos lleva al despliegue del kainós. Vale, el kainós. Si el palaios era la vieja configuración torcida, ¿el kainós qué es? ¿Una esencia pura que aparece por arte de magia? No, nada de magia. El kainós es esa misma criatura, semilla original. Tú mismo, comenzando a ser rehecho. O sea, mi verdadero yo, tomando forma bajo la gracia. Exactamente. Es tu ser superando el palaios. Pero aquí me surge una duda enorme. Y creo que mucha gente se preguntará esto. Dime. Si resulta que la narrativa salvífica es la meta final y definitiva, ¿qué hacemos con la narrativa buena? ¿La tenemos que rechazar y descartar igual que hacemos con la tóxica? No, por favor. Ese es un error gravísimo que a veces se comete. Es que a veces da la sensación de que lo espiritual exige aniquilar lo humano, ¿sabes? Pues no, un no rotundo. El destino de las narrativas es distinto. La tóxica sí, se rechaza, se combate y se desenmascara. ¿Vale? Pero la narrativa buena se agradece, se purifica, se integra y se supera. Hay un principio teológico clásico. La gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. ¡Qué maravilla! O sea, la gracia viene a revelarle a la narrativa buena su límite, pero no para humillarla, sino para llevarla a su propósito final en Cristo. Exacto. Viene a descentrarla de su propio orgullo y a elevarla. La narrativa salvífica tiene de hecho un triple efecto precioso. A ver, cuéntame ese triple efecto. Primero, desenmascara el veneno de la narrativa tóxica. Te hace ver la mentira de los logismoi. Les quita el poder. Sí. Segundo, excede y purifica la narrativa buena, mostrando que el esfuerzo humano no basta para la meta final. Claro. Y tercero, hace emerger la verdad profunda del sujeto, que es el kainós. Oye, para consolidar todo esto, que es profundo de verdad, ¿te parece si reunimos todas las piezas con la analogía visual que hemos ido construyendo? Me parece perfecto, a ver cómo queda. Vamos paso a paso, y me vas corrigiendo. Primero, tendríamos la semilla. Que es la criatura real, la imagen, el corazón y la vocación dada por Dios, eso es. Luego estaría el palaios. Que sería esa misma semilla, pero cuando está mal cercada, ahogada y deformada por su propia historia. Exacto, la semilla luchando en un entorno hostil y llenándose de heridas. Después, la narrativa buena. Que vendría a ser el abono natural, los cuidados humanos, la terapia, el afecto, un cultivo relativamente sano. Sí, lo que sostiene la vida de esa semilla en lo natural. Luego tenemos la narrativa tóxica, que sería la maleza, el veneno y ese aire contaminado que son los logismoi, las presiones que nos mienten. Totalmente, los parásitos del jardín. Y entonces irrumpe la narrativa salvífica, que es la acción del logos y la gracia. Y fíjate, a mí me gusta imaginarlo como un fototropismo, como el sol que no solo calienta la tierra, sino que tira físicamente de la planta hacia arriba. Es una imagen preciosa. La gracia tirando de la semilla hacia la luz. Y el resultado final, el kainós, sería la semilla comenzando por fin a ser ese árbol frondoso que siempre estuvo llamada a ser. Esa es la síntesis perfecta. Es que es súper liberador. Lo es. Porque como conclusión, si lo piensas, nos deja algo muy claro. No somos los pensamientos oscuros que nos asaltan, no somos los logismoi. Ni el viento que nos golpea. Ni somos tampoco una esencia divina terminada a la que solo le falta expresarse. Somos vulnerables, estamos en proceso. Somos la criatura real. Sí, la criatura amada por Dios que sufre las distorsiones del paleios, que se apoya en los bienes creacionales de la narrativa buena. Pero que está llamada a dejarse recapitular. Eso es. El objetivo último de la vida es permitir que el kainós emerja plenamente en nosotros. Pues me parece una inmersión espectacular, la verdad. Y antes de cerrar este espacio, me gustaría dejar una idea, una provocación flotando en el aire para la meditación personal de quienes nos escuchan hoy. ¿Adelante? Fíjate, si hoy nos detuviéramos a observar el jardín de nuestra propia configuración histórica de nuestra vida, sabríamos distinguir con honestidad qué raíces pertenecen a esa maleza tóxica
¿Y cuáles son los brotes buenos que están pidiendo a gritos ser purificados y elevados por la gracia? Es una pregunta para llevarse al silencio, sin duda. Desde luego que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre quiénes somos realmente. Quiero a caminoanimamundi.org.